La historia del hombre contada por sus casas. De la Edad de Oro. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. La Edad de Oro, por José Martí. La historia del hombre contada por sus casas. Ahora la gente vive en casas grandes, con puertas y ventanas y patios enlosados y portales de columnas. Pero hace muchos miles de años los hombres no vivían así, ni había países de 60 millones de habitantes como hay hoy. En aquellos tiempos no había libros que contasen las cosas. Las piedras, los huesos, las conchas, los instrumentos de trabajar son lo que nos enseña cómo vivían los hombres de antes. Eso es lo que se llama Edad de Piedra, cuando los hombres vivían casi desnudos o vestidos de pieles, peleando con las fieras del bosque, escondidos en las cuevas de la montaña, sin saber que en el mundo había cobre ni hierro allá en los tiempos que llamaban paleolíticos. Palabra larga esta de paleolíticos. Ni la piedra sabían entonces los hombres cortar. Luego empezaron a darle figura, con unas hachas de pedernal afilado, y esa fue la edad nueva de piedra, que llamaban neolítica. Neo, nueva, lítica, de piedra. Paleo, por supuesto, quiere decir viejo, antiguo. Entonces los hombres vivían en las cuevas de la montaña, donde las fieras no podían subir, o se abrían un agujero en la tierra y tapaban la entrada con una puerta de ramas de árbol, o hacían con ramas un techo donde la roca estaba como abierta en dos, o clavaban en el suelo 3 palos en pico y los forraban con las pieles de los animales que cazaban. Grandes eran entonces los animales, grandes como montes. En América no parece que vivían así los hombres de aquel tiempo, sino que andaban juntos en pueblos, y no en familias sueltas. Todavía se ven las ruinas de los que llamaban los terraplaneros, porque fabricaban con tierra unos paredones en la figura de círculo, o de triángulo, o de cuadrado, o de 4 círculos unos dentro de otros. Otros indios vivían en casas de piedra que eran como pueblos, y las llamaban las casas pueblos, porque ahí hubo hasta 1000 familias a la vez, que no se entraban a la casa por puertas, como nosotros, sino por el techo, como hacen ahora los indios suñis. En otros lugares hay casas de cantos en los agujeros de las rocas, a donde subían agarrándose de unas cortaduras abiertas, así con piedra, como una escalera. En todas partes se fueron juntando las familias para defenderse, y haciendo ciudades en las rocas, o en medio de los lagos, que es lo que llamaban ciudades lacustres, porque eran sobre el agua las casas de troncos de árbol, puestas sobre pilares clavados en lo hondo, o sujetos con piedras al pie, para que el peso tuviese a flote las casas. Y a veces juntaban con vigas unas casas con otras, y las ponían alrededor una palizada para defenderse de los vecinos que venían a pelear, o de los animales del monte. La cama era de hierba seca, las tazas eran de madera, las mesas y los asientos eran troncos de árboles. Otros ponían de punto en medio de un bosque 3 piedras grandes y una chata encima, como techo, con una cerca de piedras, pero estos dolmenes no eran para vivir, sino para enterrar sus muertos, o para ir a oír a los viejos y los sabios cuando cambiaba la estación, o había guerra, o tenían que elegir rey. Y para recordar cada cosa de estas clavaban en el suelo una piedra grande, como una columna, que llamaban menhir en Europa, y que los indios mayas llamaban Catún, porque los mayas de Yucatán no sabían que del otro lado del mar vivía el pueblo galo, en donde estaba Francia ahora, pero hacían lo mismo que los galos y que los hermanos, y vivían donde está ahora Alemania. Estudiando se aprende eso, que el hombre es el mismo en todas partes, y aparece y crece de la misma manera, y hace y piensa las mismas cosas, sin más diferencia que de la tierra en que vive, porque el hombre que nace en tierra de árboles y de flores piensa más en la hermosura del adorno y tiene más cosas que decir que el que nace en una tierra fría, donde ve el cielo oscuro y su cueva en la roca. Y otra cosa se aprende, y es que donde nace el hombre salvaje, sin saber que hay ya pueblos en el mundo, empieza a vivir lo mismo que vivieron los hombres de hace miles de años. Junto a la ciudad de Zaragoza, en España, hay familias que viven en agujeros abiertos en la tierra del monte. En Dakota, en los Estados Unidos,
Los que van a abrir el país viven en covachas con techos de ramas, como en la edad neolítica, en las orillas del Orinoco. En la América del Sur, los indios viven en ciudades lacustres, lo mismo que les había hace cientos de siglos en los lagos de Suiza. El indio norteamericano le pone a arrastrar a su cabello los 3 palos de su tipí, que es una tienda de pieles como la que los hombres neolíticos levantaban en los desiertos. El negro de África hace hoy su casa con las paredes de tierra y el techo de ramas, lo mismo que el germano de antes, y deja alto el juicio como el hermano lo dejaba para que no entrasen las serpientes. No es que hubo una edad de piedra en que todos los pueblos vivían a la vez del mismo modo, y luego otra de bronce cuando los hombres empezaron a trabajar el metal, y luego otra de hierro. Hay pueblos que viven, como Francia ahora, en lo más hermoso de la edad de hierro, con su torre de Eiffel que se entra por las nubes, y otros pueblos que viven en la edad de piedra, como el indio que fabrica su casa en las más ramas de los árboles y con su lanza de pedernal sale a matar los pájaros del bosque y a ensartar en el aire los peces voladores del río. Pero los pueblos de ahora crecen más deprisa, porque se juntan con los pueblos más viejos y aprenden con ellos lo que no saben, no como antes que tenían que ir poco a poco descubriéndolo todo ellos mismos. La edad de piedra fue el empezar a vivir, que los hombres andaban errantes huyendo de los animales, y vivían hoy acá y mañana allá, y no sabían que eran buenos de comer los frutos de la tierra. Luego los hombres encontraron el cobre, que era más blando que el pedernal, y el estaño, que era más blando que el cobre, y vieron que con el fuego se le sacaba el metal a la roca, y que con el estaño y cobre juntos se hacía un metal nuevo, muy bueno para hachas y lanzas y cuchillos, y para cortar la piedra. Cuando los pueblos empiezan a saber cómo se trabaja el metal y a juntar el cobre con el estaño, entonces están en su edad de bronce. Hay pueblos que han llegado a la edad de hierro sin pasar por la de bronce, porque el hierro es el metal de su tierra, y con él empezaron a trabajar sin saber que en el mundo había cobre ni estaño. Cuando los hombres de Europa vivían en la edad de bronce, ya hicieron casas mejores, aunque no tan labradas y perfectas como las de los peruanos y mexicanos de América, en quienes estuvieron siempre juntas las 2 edades, porque siguieron trabajando con pedernal cuando ya tenían sus minas de oro, y sus templos con soles de oro como el cielo, y sus huacas, que eran los cementerios del Perú, donde ponían a los muertos con las prendas y jarros que se usaban en la vida. La casa del indio peruano era de mampostería, y de sus pisos, con las ventanas muy en alto, y las puertas más anchas por debajo que por la cornisa, que solía ser de piedra tallada, de trabajo fino. El mexicano no hacía su casa tan fuerte, sino más ornada, como en país donde hay muchos árboles y pájaros. En el techo había como escalones, donde ponían las figuras de sus santos, como ahora ponen mucho en los altares figuras de niños, y piernas y brazos de plata, adornaban las paredes con piedras labradas, y con fajas como de cuentas o hilos trenzados, imitando las grecas y fimbrillas que bordaban sus mujeres en las túnicas. En las salas de adentro labraban las cabezas de vigas, figurando sus dioses, sus animales o sus héroes, y por fuera ponían en las esquinas unas canales de curva graciosa, como imitando plumas. De lejos brillaban las casas con el sol, como si fueran de plata. En los pueblos de Europa es donde se ven más claras las 3 edades, y mejor mientras más al norte, porque ahí los hombres vivieron solos, cada uno en su pueblo, por siglos y siglos, y como empezaron a vivir por el mismo tiempo, se nota que aunque no se conocían unos a los otros, iban adelantando del mismo modo. La tierra va echando capas conforme van pasando siglos. La tierra es como un pastel de hojaldres, que tiene muchas capas una sobre otra, capas de piedra dura, y a veces viene de adentro, de lo hondo del mundo, una masa de roca que rompe las capas acostadas, y sale al aire libre, y se queda por encima de la tierra, como un gigante regañón, o como una fiera enojada, echando por el cráter humo y fuego. Así se hacen los montes y los volcanes. Por esas capas de tierra es por donde se sabe cómo ha vivido el hombre, porque en cada una hay enterrados de hueso de él, y restos de los animales y árboles de aquella edad, y vasos y hachas, y comparando sus capas de un lugar
con las del otro,